Estamos en el cuarto domingo de Cuaresma, domingo letare. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la señora. El de la esclava nació según la carne, mas el de la señora en virtud de la promesa, lo cual se escribió en alegoría. Las dos madres figuran los dos testamentos, uno del monte Sinaí, que engendra esclavos, figurado en Agar, porque el Sinaí es el monte de Arabia que representa la Jerusalén terrena, la cual es esclava con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba es libre, y esta es nuestra madre, porque escrito está: alégrate estéril, que no engendras, prorrumpe en gritos de júbilo, tú que no dabas a luz, porque más hijos tendrá la desdeñada que la que tiene marido. Nosotros pues, hermanos, somos como Isaac, hijos de la promesa. Mas así como entonces el nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así también ahora el judío persigue al cristiano. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, pues el hijo de la esclava no será heredero, como el hijo de la libre. Así que nosotros, hermanos, somos hijos, no de la esclava, sino de la libre, con la libertad que nos ha adquirido Cristo. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús pasó al otro lado del mar de Galilea, que es Tiberíades, y le seguía gran multitud, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió pues Jesús al monte y sentóse allí con sus discípulos. Acercábase la Pascua, la gran fiesta de los judíos. Alzando pues Jesús los ojos y viendo que venía hacia él inmenso gentío, dijo a Felipe: ¿con qué compraremos pan para que coma esta gente? Decía esto para probarle, pues él sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Otros de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Mas qué es esto? ¿Qué es para tantos? Pero Jesús dijo: haced que se sienten. Estaba el suelo cubierto de hierba, y se sentaron como 5,000 hombres. Jesús pues tomó los panes, y dando gracias los repartió a los que estaban sentados. Asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hartaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, para que no se desperdicien. Los recogieron y llenaron 12 cestos de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Viendo pues el milagro que había hecho Jesús, aquellos hombres decían: este sí que es el profeta que ha de venir al mundo. Mas Jesús, conociendo que habían de venir para llevarle y hacerle rey, huyó otra vez en el monte él solo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el domingo letare, cuarto domingo de Cuaresma, y este domingo es una pausa, por decirlo así, en el tiempo de Cuaresma. Por eso normalmente se usan los ornamentos de color rosa, que es un color intermediario entre el morado y el blanco, y es como decir, pues a pesar de que estamos en Cuaresma debemos alegrarnos un poco, que Dios a veces nos da alguna manera, alguna alegría, alguna pausa en nuestras penitencias. Así que
para que podamos retomar el camino del Cuaresma con más energía, con más confianza y que no nos desanimemos. Entonces este periodo de Cuaresma, pues sí normalmente es un periodo de esfuerzos, pero como hoy se ha atenuado tanto la iglesia conciliar, la iglesia moderna ha atenuado tanto las penitencias, entonces hoy prácticamente Cuaresma no es Cuaresma, como se entendía realmente en otros tiempos. Por eso nosotros debemos tener un poco de iniciativa y hacer algunas penitencias de nuestra propia iniciativa. Puede ser hacer algunas obras de más de las que son obligatorias, por ejemplo ayunar más, ¿verdad? Por ejemplo ayunar todos los viernes si es posible, aunque no obliga bajo pecado, pero obliga bajo pecado el miércoles de ceniza y el viernes santo. Pero nosotros podemos hacer algo más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? Normalmente el ayuno no es tan pesado como hoy se practica, porque en otros tiempos se hacía el ayuno absoluto, o sea, no se comía nada en todo el día. Hoy la Iglesia ha un poco suavizado esa ley, y el ayuno hoy, como se practica, es una comida al día con 2 pequeñas colaciones en la mañana y en la noche, en la cual se puede tomar pan con leche, o una sopa con pan, algo así, y nada más. Pero al mediodía se puede comer normalmente todo lo que uno quiera, y ese es el ayuno como hoy se practica, pero incluso es bastante suave. No, si uno hace así, no es que uno se va a desmayar o se va a enfermar. Entonces yo pienso que es bueno practicar el ayuno varias veces, si uno lo puede hacer. Personas que no están enfermas, personas que tienen fuerza, sobre todo. Y bueno, los niños es más delicado, pero en fin, los adultos podemos hacer esfuerzos en ese sentido. Entonces, por ejemplo, yo estoy tratando de ayunar todos los días, salvo el domingo, ¿verdad? Pero todos los días ayunar, y no me ha pasado nada, no me siento que me estoy muriendo, estoy enfermando. No hay que exagerar. Entonces esa mentalidad hoy de no hacer nunca esfuerzos cuando se trata de Dios está muy difundida. Esa es una pereza espiritual de muchos católicos, y que a veces para hacer, por ejemplo, por cuestiones de salud, a veces las personas, o simplemente por hacer ejercicio, cuidados del cuerpo, hacen esfuerzos enormes y hasta ayunan más, ¿verdad? Y eso la gente no lo percibe, ¿no?, como un esfuerzo. Entonces, con más razón, si nosotros lo hacemos por Dios, deberíamos hacer algún esfuerzo. Hay personas que por su enfermedad o por una edad avanzada, pues es diferente, ¿verdad? Pero los que están más o menos jóvenes, yo pienso que podrían hacer un esfuerzo. Entonces, este milagro de la multiplicación del pan que nuestro Señor hizo delante de los apóstoles y toda esta multitud, 5,000 personas, pues muestra el poder de Dios, ¿verdad? Que multiplica el pan. Es una manera sacar algo de la nada, ¿verdad? Solo Dios puede crear, y Jesús creó todo este pan para esta gente que con mucha fe lo seguía, sin pensar que pues iban en el campo, que iban en la montaña y que allí no había que comer. Pero no se preocuparon de eso. Lo que ellos buscaban era el alimento del alma, que era la enseñanza de nuestro Señor. Así que también normalmente los padres de la Iglesia interpretan este pasaje como la imagen de la Eucaristía, ¿verdad? Que nuestro Señor multiplica su presencia real en cada hostia consagrada,
y que se da a comer a todos, ¿verdad? Entonces es el alimento espiritual. Pero se olvida muchas veces que el alimento espiritual del alma no solo es la Eucaristía, es también la enseñanza de Jesús, la verdad que Él nos enseña. Y ese alimento es muy importante, ¿verdad? Si realmente, en realidad, cuando hablamos de la Eucaristía, pues se recibe a Jesucristo. Jesucristo es la verdad misma, claro está, pero lo recibimos de una manera física pero no, eso no quiere decir que ya conocemos toda su enseñanza. Por eso es necesario que la Iglesia nos alimente con su verdad, con la enseñanza de la fe. Y es necesario que tengamos la fe para poder recibir la Eucaristía, porque si yo no creo en la presencia real, si yo no creo en la enseñanza de Jesús, ¿cómo lo voy a recibir bien? ¿Cómo lo voy a recibir bien en la Eucaristía? Entonces la enseñanza de la fe precede la recepción de la Eucaristía, la recepción de los sacramentos en general, y es el alimento del alma, la verdad de Dios, la verdad de la fe, es el alimento del alma, porque un alma no se como cuando el demonio tentó a nuestro Señor y le dijo, si tú tienes hambre, pues haz que estas piedras, se vuelvan panes. O sea, el demonio consideraba sobre las necesidades físicas y trató a nuestro Señor como una de esas personas materialistas que solo piensan en lo material, en la comida, en las necesidades físicas. Pero nuestro Señor le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que viene, toda palabra que sale de Dios, que viene de Dios. Entonces esa palabra de Dios alimenta no el cuerpo, alimenta nuestra inteligencia, nuestra alma. Entonces un alma, nosotros tenemos la capacidad de razonar, de pensar, de tomar decisiones, pero todo es en base a las verdades que conocemos. En base a que, por ejemplo, yo sé que tengo que hacer esto, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Porque yo sé que tengo esa necesidad. Entonces, en base a una verdad, a alguna razón. Entonces, también en la vida cristiana, en la vida de una persona que cree en Dios, que ama a Dios, pues todo lo hace también en base a razones espirituales. Esas razones espirituales son las que la Iglesia nos enseña, la enseñanza de Dios, que nos hace tomar decisiones y que nos alimenta nuestra inteligencia, ¿verdad? Una persona que sabe es una persona que puede ser prudente, que puede hacer más cosas, que puede prever el bien, prevenir el mal, protegerse, ¿verdad? Por eso, ¿por qué envían los papás los niños a las escuelas? Pues para que sepan, para que aprendan, para que sean personas que cuando sean mayores sean capaces de hacer más cosas, porque su inteligencia está alimentada con verdades naturales que les sirven en su vida cotidiana. Así que el alma se alimenta de la verdad, pero hay esa verdad sobrenatural que es la verdad que tenemos acceso por la fe. Y esa verdad es más importante que las verdades naturales, porque nos da un acceso al mundo sobrenatural y nos da también la posibilidad de actuar en función de ir al cielo. Para que podamos ganar el cielo, para que podamos merecer el cielo, necesitamos tener la fe. Y necesitamos conocer nuestra religión, ¿verdad? ¿Por qué yo sé que esto no se debe hacer o que esto sí se debe hacer? Pues es que nuestra fe nos enseña, ¿verdad? Los 10 mandamientos nos dicen, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, porque es pecado. Y esto sí hay que hacerlo porque es la manera que yo debo hacer para ganar el cielo, ¿verdad? Y también la posesión de la verdad como tal, pues es un gran bien, ¿verdad? Es que una persona que sabe muchas cosas es una persona que es más inteligente,
y que es más feliz, ¿verdad? Porque el hombre, antes que las necesidades puramente corporales, tiene sus necesidades intelectuales. El hombre por eso es mejor que el animal, o que el gato, o que el perro, porque el hombre puede conocer la verdad. Y eso proporciona una felicidad, el hecho de saber sobre todas las cosas buenas. Por ejemplo, saber que Dios existe, saber que Dios es bueno, saber que Dios nos quiere, que Dios nos ama, pues es un gran bien, ¿verdad? Una persona que vive en la ignorancia de las verdades de Dios, que no sabe quién es Jesucristo, que no sabe que Jesús murió por nosotros, pues es un gran mal. Esa ignorancia es un gran mal. No puede acceder a Dios, no puede mejorarse, no puede merecer el cielo, que desgracia, ¿verdad? Pero nosotros, diferentemente a los animales, tenemos una inteligencia, es lo que nos hace mejores, lo que nos hace criaturas más nobles, y que podamos participar al cielo, que estamos llamados por Dios a ir al cielo, y la gran felicidad del cielo, porque mucha gente ve en el cielo como algo, una felicidad más humana, pero no, la felicidad del cielo es primero que todo la visión de Dios, la visión de la verdad divina, en la cual está todo contenido, ¿verdad? Por eso los santos saben muchas cosas, porque están unidos a la verdad de Dios, y en Dios ven muchas cosas. Por eso, por ejemplo, ellos saben lo que les pedimos, o saben nuestras necesidades, porque están unidos, su inteligencia está unida a la verdad divina, y tienen acceso a Dios, por Dios, a muchas cosas. Pero lo que los hace más felices a los santos que están en el cielo es que su inteligencia está unida a la verdad de Dios, porque la verdad de Dios pues está su bondad, están todas sus perfecciones. Y el hecho que estén en compañía de los ángeles, de los santos, de la Virgen María, pues sí es una grandísima felicidad estar con ellos, pero no es lo esencial. Lo que los hace realmente más felices es que están unidos a Dios, a la verdad de Dios. Lo cual un animal no es capaz, porque no tiene inteligencia. Los animales no tienen esa posibilidad. Por eso el hombre, comparado a los animales, pues vale muchísimo más, una persona, porque tiene la vocación de unirse a Dios en el cielo. Y esa es la gran diferencia, y lo que hace la verdadera dignidad del hombre es que el hombre está llamado a ir al cielo, está llamado a ser hijo de Dios, está llamado a unirse a Dios en el cielo. Es lo que hace la dignidad verdadera del hombre. Pero hoy cuando nos dicen los derechos humanos, la dignidad humana, es que eso todo es vacío, no tiene consistencia. Nosotros tenemos derechos porque Dios nos destinó al cielo, y tenemos derechos a todo lo demás en función del cielo. Para eso estamos. Incluso cuando alguien decimos tiene derecho de comer, tiene derecho de vivir, pues sí, pero ese derecho está en función de su derecho de ir al cielo, de salvarse. Entonces, en el orden actual de las cosas, en el orden actual del universo, del mundo, todos los derechos están subordinados, están en función del primer derecho y de la primera obligación de conocer y amar a Dios. En esta vida se comienza a conocer y amar a Dios, pero no se compara con el cielo. Así que los derechos del hombre, si los hay, son porque el hombre está hecho para conocer y amar a Dios, y por este medio salvar su alma,
entonces todos los derechos humanos que puedan concebirse o que puedan existir, todos están en función de este fin con el cual Dios nos creó, ¿verdad? Para que nuestra alma sea alimentada de la verdad de Dios. Entonces, cuando se habla de los derechos del hombre, de ese hombre que no cree, de ese hombre que hace el pecado, pues es falso, porque el hombre que se porta mal, por el hecho mismo de portarse mal, ya no tiene derecho. Ahí sí tiene derecho, por decirlo así, al castigo, al infierno, ¿verdad? Pero alguien que no hace ninguna referencia a Dios y cree que los derechos del hombre es porque el hombre es hombre y porque el hombre no necesita de Dios, pues eso es falso. No puede haber derechos para el hombre si no está sometido a Dios. Y si nosotros concedemos incluso a las personas que no son católicas algún respeto, algún derecho, es solo en función de que esas personas podrían tal vez salvarse, podrían tal vez más tarde convertirse, pero no se justifica en la persona como tal sin hacer ninguna referencia a Dios, porque todo derecho viene de Dios, todo derecho, hasta el más elemental, el más sencillo, viene de Dios. Y cuando nosotros tenemos respeto por una persona que no es, pongamos que es atea o que vive en pecado mortal, no es porque ella se lo merezca, sino porque esa persona todavía tiene oportunidad de convertirse y de salvarse. En ese sentido se puede hablar de derecho. Y puesto que Dios nos ha tendido la mano y que nos ha dicho, yo quiero que tú vengas al cielo, que vengas conmigo, entonces nosotros hemos adquirido un derecho, porque Dios nos ha tendido la mano, no es porque ese derecho venga de mí, no viene de mi persona, de como persona humana, no viene de mi persona, el derecho viene de arriba, por la vocación que Dios nos ha dado, pues es un don. Entonces cuando decimos, fulanito tiene derecho a esto, fulanito tiene derecho a aquello, es porque es en función del derecho que Dios nos ha dado. Y ningún derecho en esta vida, en esta tierra, no puede comprenderse independientemente del derecho y primero deber de servir a Dios. Así que una persona, por más importante que sea, en la medida que se aleja de Dios, pierde sus derechos. Entonces eso que hoy se nos insiste tanto, los derechos del hombre, la dignidad humana, que también promovió el Concilio Vaticano II, pues es un gran engaño, porque no hay derechos fuera de Cristo. Porque el mundo después del pecado había perdido sus derechos. Ya los hombres no podían ir al cielo. De hecho, entre Adán y hasta la venida de nuestro Señor, nadie fue al cielo. Nadie fue al cielo. Las personas que morían en gracia de Dios no iban al cielo, iban al seno de Abraham o al limbo, que era un lugar donde no sufrían, pero no podían ir al cielo porque todavía Jesús no había pagado el precio de nuestra redención, todavía Jesús no había muerto. Entonces no hay derecho para el cielo. Pero ya que murió Jesús y cuando Jesús ascendió al cielo, pues ya se llevó a toda esa gente, todas esas almas, subieron con él al cielo y ya pudieron acceder al cielo, porque previamente Jesús había muerto por ellos. Y esa muerte de Jesús se llama redención. Redimir es un verbo que quiere decir es salvar a alguien que es esclavo. Se paga el precio y ya esa persona ya no es esclava, es una redención. Ese es el sentido de la palabra redención. Entonces nosotros estamos redimidos porque éramos esclavos. Y fuera de Cristo no hay derechos. Fuera de Cristo no hay salvación. E incluso las cosas más elementales.
Ahorita todo derecho, porque Jesucristo es el Redentor, y Él con su redención volvió a comprar el mundo, por decirlo así, y ya el mundo le pertenece. Todo. Las criaturas, los hombres, pero también las criaturas inanimadas, todo el mundo, el universo, las estrellas, las galaxias, todo lo que quieran, fue comprado de nuevo por Jesús con su pasión. Y ya le pertenece. O sea, no es así como que si ustedes quieren o si les gusta o si no sé, no. Es que él es rey por natura, porque es Dios, pero también es rey por adquisición, porque Él lo ha pagado el precio y Él ha reconquistado el universo con su pasión, y entonces nosotros le pertenecemos. Así que todo derecho ahorita, actualmente, después de la muerte de Jesús, todo derecho viene de Jesús. No se puede concebir ningún derecho fuera de Jesús. Pero hay gente que no lo sabe, hay gente que lo ignora, hay gente que... Bueno, entonces esas personas algún día se darán cuenta, pero mientras tanto Dios les da la oportunidad de salvarse y de conocer, acceder a la fe de la Iglesia, y entonces podrían darse cuenta de eso, ¿verdad? Y el gran engaño del mundo del liberalismo es que pensar que puede haber alguna actividad o algún derecho fuera del reino de Cristo, ¿verdad? Por eso es muy acertada la devoción a Cristo Rey. Claro, porque Jesucristo es Rey realmente, absoluto. Entonces, pero Él reina, ¿cómo? Pues primero por su verdad, por su enseñanza, porque nosotros no lo podemos seguir si no lo conocemos, no lo podemos amar si no lo conocemos. Entonces debemos primero acceder a su verdad. Y así toda esta gran cantidad de gente que siguió a nuestro Señor, pues antes de que Él les diera de comer, les diera pan, primero les dio su enseñanza, ¿verdad? La enseñanza de la fe. Entonces hoy se desprecia la verdad en una sociedad que vivimos, esta sociedad liberal, piensa que todo viene del hombre, que todas las cosas buenas salen del hombre y que el hombre puede todo. Entonces es el gran engaño que viene del Renacimiento, que el hombre es la medida de todas las cosas. Ciertamente Dios puso las cosas al servicio del hombre, pero no hay que deducir de ahí que el hombre es como un Dios. No, el hombre, ciertamente Dios puso a nuestro servicio el mundo animal, el mundo vegetal, el mundo mineral y la creación, que Dios nos la puso a nuestro servicio. Pero no es para que nosotros nos complazcamos en eso de una manera egoísta y que no dirijamos todo eso a Dios, a su servicio, a su gloria. Y ese es el gran engaño del humanismo, es que se cortó al hombre de Dios y ya el hombre es todo, ¿verdad? Y no. Entonces esta mentalidad de que el hombre puede incluso regular la verdad. Si yo pienso que así, entonces esa es tu verdad. Hoy se habla de esa manera, es una locura. Fulanito tiene su verdad y menganito tiene su verdad, aunque sean cosas contradictorias, se les llama verdad, pero no, es que cuando una cosa es cierta es la verdad, y lo que es contradictorio pues es la mentira. No puede dos cosas ser verdaderas al mismo tiempo, es absurdo. Entonces hoy dicen, no, yo respeto lo que tú piensas, yo respeto tu opinión, tu verdad. Son reflexiones absurdas, porque nadie puede pretender que dos personas tienen razón al mismo tiempo cuando son dos cosas contradictorias, ¿verdad? O que dos religiones son al mismo tiempo verdaderas, o que cada quien debe seguir su religión y todos están en orden, están correctos, están haciendo el bien. Es absurdo.
¿verdad? Si hay un solo Dios. Y ese Dios me envió a un solo hijo. Él tiene un solo hijo, no tiene dos hijos. Y ese hijo fundó la religión católica. No hay otra vía, no hay otra salvación. Ahora, y puede ser que haya personas que ignoren esto y que tal vez, no sé, de buena voluntad estén en algún error. Dios tendrá consideración de estas personas, seguramente, ¿verdad? Pero cuando uno es consciente dónde está la verdad y que Jesús nos ha dado, ya no tenemos posibilidad de escoger otra cosa. Ya ese rechazo ya no se nos va a perdonar, porque ya conocimos la verdad, ya conocimos la verdadera religión, y ya en ese caso no hay posibilidad para salvarse que siguiendo la verdad. Entonces, pues debemos aprender a usar nuestra inteligencia, porque nuestra inteligencia es como el vaso ahí donde se echa un líquido precioso, ¿no? Esa inteligencia que Dios nos ha dado es donde Dios va a poner su verdad. Y nosotros debemos aprender a usar la inteligencia. No debemos ser como animales, que nomás estamos pensando en qué vamos a comer, si vamos a dormir, Los animales viven así. Pero nosotros tenemos algo más grande, que es la inteligencia, que está destinada a conocer la verdad natural, pero ante todo la verdad sobrenatural, la verdad de la fe. Entonces, es un drama que Dios, que hizo la iglesia, que es como el canal, la iglesia católica es como el canal que va a distribuir a las almas esa verdad. Y los pastores, los hombres de iglesia, están destinados a enseñar la verdad, a distribuir esa verdad, como los apóstoles distribuyeron el pan a esta multitud, pues así los sacerdotes, los obispos, incluso el Papa, deberían distribuir la verdad a las almas. Pero ¿qué vemos hoy? Hoy, en esta época tremenda, que los pastores ya no distribuyen la verdad, se callan, pero es su primera misión. Antes que dar los sacramentos, los sacerdotes, los obispos están destinados a enseñar la verdad, sobre todo cuando la verdad es cuestionada, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos en la historia los concilios, concilio de Trento, que esos concilios definieron dogmas de verdades que en ese momento fueron cuestionadas. No definieron otras verdades porque otras verdades no estaban cuestionadas, no se negaban en ese momento, ¿verdad? Pero por ejemplo el Concilio de Trento vino a definir todas esas verdades que eran cuestionadas por los protestantes, ¿verdad? O, por ejemplo, hay concilios que afirmaron que Jesucristo era verdadero Dios, porque en ese tiempo había el arrianismo que negaba que Jesucristo era Dios. Pero como era la verdad que era cuestionada, era la obligación de la iglesia de reafirmar con más fuerza esas verdades que en ese tiempo, en ese momento, eran cuestionadas. Entonces, así que cuando una verdad está cuestionada, es el momento en que un sacerdote o un obispo debe enseñarla con más insistencia. Por eso mismo que es cuestionada. Entonces hoy que muchas verdades son cuestionadas, no solo verdades dogmáticas, sino también morales, y los obispos no dicen nada, el Papa se calla, incluso algunos obispos tradicionales no se atreven a decir todo. ¿Cómo es posible que se callen sobre ciertas cosas de actualidad que nos conciernen, que conciernen a los fieles, que conciernen a nuestras almas, algunos equívocos, algunos peligros? Entonces, el silencio de los pastores, pues para los pastores es una responsabilidad, ¿verdad? Entonces, por eso, Monseñor Lefebvre, siempre, yo siempre que, pues, cuando lo conocí, cuando lo vi en Econ y cuando era yo seminarista, siempre a medida que había cosas que surgían o problemas nuevos que surgían,
siempre luego yo veía que en sus sermones, en sus conferencias, él se ponía al día y decía, bueno, esto no está bien, esto es correcto, siempre estaba poniéndose al día en las cosas que estaban pasando o los problemas que venían surgiendo. Él siempre nos enseñaba lo que era bueno, lo que estaba correcto, la verdad. Entonces él hizo bien su función de obispo. Mientras que hoy vemos que hay pastores que se callan sobre ciertas cosas, incluso en la tradición, ¿verdad? Entonces, por oportunismo, por lo que fuera, no tenemos derecho a disfrazar o a deformar la verdad de la fe, ¿verdad? Porque si hoy le proponen a algunos tradicionalistas, pues si ustedes aceptan, vamos a hacer un acuerdo con Roma y les vamos a dar iglesia, les vamos a dar libertad, vamos a dar reconocimiento, pero no critiquen al concilio o no critiquen demasiado fuerte porque eso molesta. Entonces ya comienzan a redondear sus expresiones, a no hablar de la cuestión de la crisis del Concilio Vaticano II. En los sermones los sacerdotes comienzan a redondear la verdad, y eso es contra la misma misión de la Iglesia. Y más un pastor es importante, más deber tiene de denunciar ciertas cosas. Monseñor Lefebvre nunca, yo me acuerdo que en todos sus sermones, en todas sus conferencias, siempre de alguna manera tocaba el problema de la crisis de la Iglesia. ¿Por qué lo hacía? Porque es tan importante, es tan grave lo que está pasando, que es necesario. Él lo consideraba innecesario. Y nunca se refería a los textos conciliares como un criterio de autoridad, aunque algunos textos conciliares dicen algunas cosas que no son siempre falsas, ¿verdad? Que parecieran tradicionales, pero Monseñor Lefebvre nunca se servía de los textos oficiales del Concilio Vaticano II, porque es una manera de darle autoridad. Por eso él nunca se servía de esos textos, aunque pueda ser que algunos textos tengan que ser más o menos correctos, pero no, él nunca lo quiso utilizar. Eso es como una cita. Así que no es posible que, por ejemplo, Monseñor Felé, a momento dado haya dicho, sí, pero es que el Vaticano II no es todo malo, el 95% es correcto. Pero es que él ya está dando autoridad a un concilio que estaba destruyendo la fe. Es como si yo quiero comer una manzana que tiene veneno y el veneno es el 1%. Pues yo no me voy a comer esa manzana, ni se la voy a dar a mis hijos. ¿Por qué? Porque está envenenada. Así, el concilio, aunque en el Concilio Vaticano II haya muchas cosas que parecen que son expresiones tradicionales y todo, pero están mezclados con modernismo, están mezcladas con espíritu liberal, y eso es lo que ha destruido a la Iglesia. Y ese veneno actúa más fácilmente en personas que lo perciben como un bien. Entonces, Santo Tomás de Aquino decía: los herejes son como los que falsifican monedas, que le dan a uno una moneda como verdadera y es una moneda falsa. Es una falsificación. Pues así, la falsificación de las verdades de la fe con el modernismo y esa mezcla de algo de verdad con algo de mentira, es así que pasa el error. Porque si yo me pongo a ver, sí, hay algunas cosas que dice el concilio que no son malas, que no parecen malas, pero es que no son dichas en un contexto, en un contexto que no es bueno. Entonces no debemos dejarnos manipular. Y hoy en estos días, por ejemplo, se ve a qué punto la gente es manipulable. Cuando se alejan de la fe, cuando se alejan de los criterios de la fe, la gente es frágil. Entonces hoy se ha creado que esta enfermedad
es toda una publicidad. Y la gente cree eso. Hay gente que no va a misa porque es que hay peligro de contagio con esto del coronavirus. Pero veamos la historia de la Iglesia. Cuando la peste negra en la Edad Media, la mitad de la población de Europa murió. Pero la Iglesia nunca dijo, no vayan a misa. No, vayan a misa más para que pidan, para que Dios cese esta peste. Y hacían procesiones por ejemplo, en la vida de San Carlos Borromeo, él empezó a hacer procesiones de reparación para pedir la misericordia de Dios, y la gente se curó y cesó la peste, ¿verdad? Entonces hay que tener fe, porque este mundo incrédulo y ateo, lo que ustedes quieran, pues va a decir, no, es que no vayan a rezar, no vayan a misa. Pero es es inconcebible que tradicionalistas se crean esta manipulación. Porque yo no me entiendo, yo me pregunto si no es una cortina, como lo que hoy llaman una cortina de humo, para esconder algo que mientras la gente está pensando en esto del coronavirus, por atrás están haciendo otra cosa para que la gente no piense en eso, para que la gente se distraiga y realmente están haciendo tal vez una cuestión económica. Mientras la gente está distraída, empezar en una enfermedad que, aunque sí puede ser que hay algunas víctimas, pero que son, si uno compara las cifras con los que mueren de otras enfermedades, o incluso la gripa común, pues son mayores, mucho mayores. Pero esa mentalidad mediática que hoy se ha cultivado no es conforme a la fe. Y una persona que no tiene una vida cristiana de fe auténtica es frágil y se deja manipular por esas cosas. Sí, entonces yo no voy a ir a misa, ya no voy a comulgar porque el padre toca la hostia, que no sé qué, entonces peligro que yo me deje no, nunca, la Iglesia nunca se ha comportado así. Y hasta el Papa Francisco, al punto que ha suprimido todos los oficios, no estamos de acuerdo con esos oficios porque son modernistas, es nueva misa, etcétera, pero él ha suprimido todo por esa enfermedad, o sea, ya ni iglesia ni nada. Entonces, así están las cosas, ¿verdad? Pero tengamos presente que antes que las razones humanas o lo que dice la televisión o lo que dice la prensa, está nuestra fe. Nuestra fe es un criterio para nuestros pensamientos, nuestras acciones, y es superior, tiene más valor, es más seguro. La verdad de Dios es más segura que lo que dice la prensa. Entonces hoy la gente se supone que muchas personas ignoran que hay mucha manipulación, pero yo no entiendo que un tradicionalista se deje manipular, una persona que se supone que conoce ese problema. Entonces hay esa propensión de las personas que las personas tienden a creer todo lo que es oficial, todo lo que se dice oficialmente por el Estado, por el gobierno, pero es que hoy ya todo eso está en manos de esas personas que quieren manipular la opinión de la gente. Entonces, yo no digo que todo sea falso, pero hay que tomarlo con mucho cuidado y no creer todo, claro. Pero lo que sí es seguro, lo que no puede fallar jamás, es Dios, porque Dios es infinitamente perfecto, ¿verdad? Entonces la enseñanza de Dios, la enseñanza de la Iglesia, que el canal por el cual no tenemos acceso a la verdad de Dios, pues es la Iglesia, la tradición de la Iglesia, no cualquier enseñanza, ¿verdad? O si un sacerdote por capricho quiere comenzar a enseñar otro evangelio, pues puede hacerlo, pero ese evangelio no es el evangelio de Jesús, ¿verdad? Como la teología de la liberación, pues es un capricho humano, pero no corresponde a la tradición. Entonces, cuando un sacerdote nos enseña
o un obispo nos enseña la verdad de la tradición, como siempre fue creída, como siempre fue enseñada por toda, desde que Jesucristo vino al mundo, pues sí, estamos seguros de que ese es el camino. Entonces, sí, tratemos de alimentar nuestra inteligencia. Hoy dicen que el exceso de información es desinformación. ¿Por qué? Porque uno pierde la noción de lo que es más importante. Hay cosas que son más importantes que otras y hay que tomarlas primero en cuenta. Pero si yo sé 1000 cosas que me hacen distraer de lo que es realmente importante, entonces estoy perdiendo la noción de la verdad. Estoy desinformado. Por eso no hay que ser tan curiosos, por ejemplo en internet. Hay que sacar lo esencial y no estar viendo todo, ¿no? Y sobre todo cuando sentimos que es algo que no corresponde a nuestra fe, hay que rechazarlo, hay que alejarse, porque nuestra fe es el criterio más alto y más seguro de todo, que no es contrario a la razón, pero la razón también guarda sus derechos, pero nunca habrá contradicción entre la fe y la razón. Eso hay que tenerlo muy claro, porque los enemigos de Dios nos quieren hacer creer que hay contradicción entre la fe y la razón. No, la fe es superior a la razón, pero no es contradictorio. Son completamente armónicos y finalmente siempre la razón termina dando razón a la fe. Porque lo que Dios dice tiene que ser conforme a la razón. No puede ser. Así que pidámosle a Dios que nos dé ese sentido de la fe. Es el alimento espiritual que nos fortifica y que nos hace, no solo que nos hace conocer la verdad, que nos pone en contacto con Dios, y ese contacto nos fortifica. Porque la fe no es solo el hecho que yo adhiero a lo que Dios dijo. No, yo adhiero a la verdad de Dios. Y es ya estar en contacto con Dios. Cuando una persona tiene fe verdadera, está en contacto con Dios. No es solo una cosa teórica. Realmente una persona que tiene la fe, y sobre todo si vive en la caridad y en la gracia de Dios, esa persona se puede decir está tocando a Dios. Está en contacto con Dios. Y eso es lo que más fuerza le da, y que la santifica, y que la salva, y que le da derecho del más grande de los bienes, que es el cielo. Entonces pidámosle, estamos en el mes de San José, dedicado a San José, mes de marzo. Acordémonos que el 19 pasado fue la fiesta de San José. Pidámosle a San José que él estuvo en contacto directo con el niño Jesús, con la verdad misma, y pidámosle a él que nos haga tener esa fe en Jesús, esa referencia constante a él, y pidámosle también a Nuestra Señora, porque el día 25 pues es la fiesta de la Anunciación, el día en que se hizo la encarnación, y también se dice que ese día fue el día en que Jesucristo murió, porque ese día se festeja la fiesta de San Dimas, y el día que murió San Dimas pues es el día que Jesucristo murió, ¿verdad? Entonces realmente el día en que Jesucristo se encarnó y el día que Jesucristo murió fueron el día 25 de marzo. Monsieur Lefebvre, cuando supo esto, él le interesó mucho, se interesó por esto, y yo no sé, pero el hecho es que él murió ese día también. No sé si fue porque lo pidió, y es el día del aniversario de la muerte de Monsieur Lefebvre, que era un santo obispo que tuvo una gran devoción por el misterio de Cristo, el misterio de la redención y el misterio de la encarnación. Y él siempre nos hablaba de ese misterio, y bueno, realmente Dios se lo llevó ese día, pues por algo será, ¿verdad? Entonces vamos a pedir en esta misa, en este mes, a San José, a la Virgen María, que nos hagan acercarnos siempre mejor al misterio de la encarnación y de la redención, porque ya pronto vamos a celebrar la Semana Santa, y que nos hagan conocer mejor a Jesús, que es la verdad encarnada.
Ave María Purísima, sin pecado concebido.